y anda afuera. ¿Por qué? Porque al momento de análisis, al análisis del hecho, puede ser que la persona haya participado, pero ¿bajo qué circunstancias? O la persona no fue la que participó y dentro de la investigación se logra determinar que era una persona que estaba en el lugar o que iba pasando, porque también ustedes ya analizaron quién va a ser un autor, quién puede ser un cómplice, ¿verdad? Quiénes se consideran autores. Entonces, todos esos aspectos es importante que ustedes siempre lo manejen para poder tener en su momento un conocimiento amplio del derecho penal. No sé si hay alguna duda hasta ahí donde vamos. Licenciado, buenas noches. Solo con una consulta. En el artículo 25, en el inciso 3, en error, ¿también se le conoce como legítima defensa putativa o es diferente? No, el error, según la doctrina, ¿verdad? Ahí si tienen cómo anotar ustedes, van a encontrar que hay 3 tipos de error. El error puede ser error de hecho, error en golpe o error de prohibición. La doctrina en este párrafo, ¿verdad? Amplía un poco más, porque al analizar el error, es decir, el error en qué motivo, en qué caso se puede dar. Y aquí la ley, al interpretarla a ustedes, lo primero que así dice, ejecutar el hecho en la creencia racional de que existe una agresión ilegítima contra su persona, siempre que la reacción sea en proporción al riesgo supuesto. A alguien de ustedes le pueden hacer una broma, ¿verdad? Alguna broma de que, no sé si les ha pasado, a veces vienen las personas y amigos, ¿verdad? Que a veces ustedes están en algún lado y le ponen el dedo en la parte de la espalda, le dicen esto es un asalto, ¿verdad? Hay personas que han resultado lesionadas porque a quien supuestamente van a agredir o digamos hacerle la broma es una persona que está preparada, por ejemplo, en artes marciales, ¿verdad ustedes? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Obviamente la reacción de una persona, si tiene ese conocimiento en algún tipo de artes marciales, va a reaccionar. Y al reaccionar puede ser una reacción violenta. Entonces, al final, la persona es responsable o no es responsable. Si el otro le estaba haciendo una broma y como a veces no saben si es su amigo o no es su amigo, entonces puede reaccionar de esa manera. Podría ser una causa de inculpabilidad al momento de cometer un hecho. No sé si estamos ahí. Sí, licenciado, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, entonces pasamos ahora a las circunstancias que modifican la responsabilidad penal. Es decir, yo puedo cometer un hecho, ¿verdad? Un hecho cualquiera que sea. Puedo, por ejemplo, en su momento yo les puedo decir, miren, yo puedo lesionar a una persona, también puedo matar a una persona, ¿verdad? Y de esta manera, ¿cómo nosotros vamos a ver que la responsabilidad penal, cómo se modifica? En pocas palabras, cuando concurre una circunstancia que modifica la responsabilidad penal en disminuir una pena, porque para esto vamos a ver las circunstancias tanto atenuantes como agravantes. En atenuantes, a la par de atenuantes, no sé si ustedes lo vieron, pero ahí a la par de atenuantes van a encontrar ustedes, o en la doctrina van a encontrar ustedes que son aquellas circunstancias que modifican la responsabilidad penal, reduciendo o disminuyendo la pena que ha de aplicarse a la persona que comete el delito. Esto es importante que ustedes lo manejen porque dentro de un delito, ahí se recuerdan ustedes que los delitos o los tipos penales ya tienen establecida una pena. Que el día anterior también hablamos algo así rápido, que las penas pueden ser principales o penas accesorias. Entonces, el artículo 26, que son las circunstancias atenuantes. Si alguien de ustedes quiere una definición, se las voy a dar para que tomen nota, que es una circunstancia atenuante. Lo que a mí me interesa no es más que no solo darle lectura a los artículos, sino que ustedes en un momento dado logren comprender la importancia de cada una de estas normas para que al momento de que ustedes apliquen ya el conocimiento del derecho penal a un caso concreto, a un caso específico, ustedes como abogados tengan esa sagacidad de poder interpretar, y ya sea de poder aplicar bien la ley en contra de alguien o poder defender a alguien también con la ley,
o en su momento resolver de forma objetiva, ¿verdad? Pero con el conocimiento de la ley. Yo se los digo porque cuando yo empecé a litigar, muchas veces el Código Penal uno lo pasa así como que ahí están los delitos, ¿verdad? Pero ya dentro de un proceso penal, dentro de una etapa procesal, a veces muchas cosas que están acá las vamos a aplicar, pero tenemos que saber el momento exacto en donde se va a dar, y eso lo vamos a ver más adelantito, por ejemplo, en el caso de los sustitutivos penales. Esos sustitutivos penales se piden ya al terminar un debate o en un debate. Yo sé que mi cliente va a ser responsable porque si yo soy del lado del defensor y vi que sí, la forma que él me lo planteó, en lo que planteó el Ministerio Público, y no tenemos para dónde, dependiendo el delito, dependiendo la pena, entonces mejor le digo al juez que en su momento le ponga la pena menor y de una vez solicito que se le aplique, por ejemplo, un sustitutivo penal o que se le aplique una circunstancia atenuante o una circunstancia agravante, dependiendo de qué lado estoy. Si soy abogado defensor, me voy a las atenuantes, ¿verdad? Porque ahí le bajo la pena. Y si soy del lado del Ministerio Público, me voy a las agravantes, porque yo lo que quiero es que si dice que el homicidio tiene una imposición de una pena entre 15 a 40 años, como Ministerio Público yo voy a pedir 40, ¿verdad? O 35 o 30 años de prisión. Como abogado defensor voy a pedir lo mínimo que hay, que son 15, y ver si en su momento se tiene alguna rebaja o no tiene rebaja, dependiendo las circunstancias del hecho, ¿verdad? Entonces, esto es importante que ustedes lo manejen, porque les digo, a veces uno considera que esto es como aburrido, que esa circunstancia, qué momento, pero es en un hecho concreto. Entonces, vamos al artículo 26, que son las circunstancias atenuantes, y les doy la definición. Son aquellas circunstancias que modifican la responsabilidad penal, reduciendo o disminuyendo la pena que se ha de aplicar a la persona que comete el delito. Entonces vemos nosotros de esa forma que la ley establece entonces estas circunstancias en las cuales se puede buscar una reducción de la pena, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de pena, se recuerdan ustedes, las penas pueden ser las principales. Se recuerdan que vimos en el artículo 50 del Código Penal, perdón, 41, la pena de muerte, la pena de prisión, el arresto y la multa, ¿verdad? Que son las penas principales, y de ahí pues las accesorias, que va a depender del delito el que se cometa, ¿verdad? Entonces, veamos las circunstancias atenuantes. Por lo menos vamos a ver unas 5, ¿verdad? En las cuales ustedes van a tener en cuenta esta parte para poder ver cuándo se puede o en qué momento se puede aplicar una circunstancia atenuante. Veamos la primera. La primera, en el 26, inferioridad psíquica. Las condiciones determinadas por circunstancias orgánicas o patológicas que disminuyan sin incluirla la capacidad de comprender o de querer del sujeto. Hay personas que cometen algún hecho en la cual la persona no está bien psicológicamente, pero eso yo no lo voy a determinar, y ustedes como abogados a futuro tampoco pueden dar un criterio de decir, miren, él no está bien de la cabeza, o él no razona bien. Y ahí es donde yo les decía el día anterior, hay ciencias que auxilian al derecho penal, y de esta manera pues sería algún psicólogo, ¿verdad? O algún médico, algún psicólogo o algún psiquiatra que a través de un dictamen o un peritaje de una persona puede determinar la capacidad, en este caso, psicológica de una persona, o psíquica, ¿verdad? Si la persona realmente tiene un problema de trastorno psicológico, o definitivamente tiene un problema psiquiátrico, ¿verdad? Que eso no lo puede decir cualquiera de nosotros. De acá en adelante, ustedes como abogados no van a poder o no tienen que en su momento emitir una pericia o como les diría yo, tal vez como una opinión sobre una ciencia que a ustedes no les pertenece. Y a veces uno como abogado ya con sus clientes le va a decir, miren, realmente para poder determinar si usted dice que la persona está mal de la cabeza, no soy yo, no como abogado, ni mucho menos el juez, sino tiene que ser una persona experta en la materia para poder determinar, y eso es lo que va a servir dentro de un proceso, ¿verdad? Para poder buscarle en su momento una circunstancia que vaya a modificar esa pena.
El número 2, exceso de causas de justificación. El exceso de los límites establecidos en las causas de justificación. Nosotros ya vimos que hay causas de justificación, pero también puede existir algún tipo de exceso, ¿verdad? Es decir, en materia legal ustedes tienen que ver cuál es exceso. Yo para matar a una persona, por ejemplo, puedo necesitar solamente un disparo. Si yo en su momento me excedo de esa parte, ya podría venir y encauzar o digamos, llegar al tema de una circunstancia agravante, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Para poder determinar, es decir, que un hecho en sí puede ser, dependiendo las circunstancias que se dieron. O alguien les puede pegar a ustedes, ¿verdad? Un golpe y suficiente, como alguien también ya los bota a ustedes y les sigue dando hasta poder, digamos, como buscar un ensañamiento si es tanta la violencia que yo estoy ejerciendo sobre una persona. Ustedes se han dado cuenta que a veces hay personas que en su momento matan a una persona, le dan no solamente un disparo, sino a veces le cortan el cuello, o le dan 100 disparos, todavía vienen y empiezan a desmembrar a la persona, utilizan a veces partes de los cuerpos para dejar mensajes en paredes o en el piso. Entonces, ya vemos que la circunstancia del análisis de una persona que delinque se va más allá del, digamos, de un trastorno psicológico, psiquiátrico de una persona, ¿verdad? Ya es persona que muchas veces le gusta el ensañamiento, le gusta la violencia excesiva, perdón, para poder exteriorizar su conducta en contra de un ser humano, ¿verdad? Entonces, es importante que veamos esto. Siguiente, el tercero es estado emotivo, obrar el delincuente por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato u obcecación, ¿verdad? Entonces, y por el número 4, arrepentimiento eficaz. Si el delincuente ha procurado con celo reparar el daño causado o impedir sus ulteriores perniciosas consecuencias, ¿verdad? También puede existir un tipo de causa una circunstancia atenuante. Y el número 5, reparación del perjuicio. Si el delincuente a criterio del tribunal ha reparado, restituido, indemnizado adecuadamente y satisfactoriamente el daño causado antes de dictarse la sentencia. Dentro de los procesos a veces hay personas que dicen, mire, yo sí iba en estado de ebriedad y iba manejando, lo reconozco, a veces la misma persona reconoce el hecho, puede ser una circunstancia atenuante al momento de buscar un beneficio. En el numeral, voy a irme especialmente al numeral 7 y esto es para que ustedes a futuro también tengan esa, digamos, esa capacidad de poder reaccionar ante cualquier hecho como un buen abogado, ¿verdad? Hagamos de caso que yo estoy huyendo porque yo causé lesiones graves a alguien, ya sea graves o gravísimas, y se las causé y me di a la fuga y a mí no me encuentran, pero yo sé que tengo una orden de captura en mi contra. Y voy y los busco a ustedes y le digo, mire licenciado, fíjese que a mí, yo antes pues le pegué a mi tío, a mi hermano, a mi primo, y le causé, digamos, le quebré el brazo, ¿verdad? O le dejé, o él perdió la vista, algo, digamos, una lesión grave. Entonces vienen ustedes y van a analizar, se apersonan dentro de un tribunal, verifican cómo está el asunto, los hechos, hablan con su cliente y le dicen, sí, mire, efectivamente yo hice esto y esto. Entonces, en el numeral 7 del Código Penal, en el artículo 26, establece presentación a la autoridad. Si pudiendo el imputado eludir la acción de la justicia por fuga u otro medio idóneo, se ha presentado voluntariamente a la autoridad. Eso es una circunstancia atenuante que al momento de dictar una sentencia ustedes van a poder decirle al juez y explicarle que él, pudiendo haberse escondido, irse para el norte, como dicen muchos, y muchos eso hacen, se presenta voluntariamente. Entonces es una circunstancia que ustedes van a poder utilizar a futuro para que el juez considere una rebaja, ¿verdad?, de la pena en su momento por la actitud de esta persona. Entonces, es importante que ustedes manejen todas estas circunstancias. Asimismo, vamos a proceder, si no hay ni una duda con respecto a todas las circunstancias atenuantes, pasamos a las circunstancias agravantes, si no hay ninguna pregunta. Licenciado, yo sí tengo una duda. Dígame.
En el inciso 4, específicamente donde dice con celo reparar el daño causado, ¿a qué se refiere? ¿A la actitud de celar o cómo? ¿Nos podría dar un ejemplo? Bueno, mire, pues, a veces, lo que yo les decía, por ejemplo, yo vengo y la lesiono a usted, le pego y le causé una lesión, le quebré el brazo, ¿verdad? Entonces, al momento que a mí me detienen, si es que ya me detuvieron, ¿verdad? Voy a venir yo y ante un juez voy a decir en mi primera declaración, ¿verdad? Yo vengo a la primera declaración y voy a decirle, señor juez, efectivamente, fíjese que pues yo me alteré ese día, que la persona vino y me maltrató y vine yo, entonces no pude contenerme porque hay personas que no pueden contener su temperamento y su carácter, ¿verdad? Entonces, una mala mirada ya van sobre alguien, ¿verdad? Entonces, aquí la ley lo que establece en el numeral 4 es si el delincuente ha procurado, primero, ¿verdad? Con celo, cuando hablamos celo es como con cuidado, ¿verdad? No es un celo de celar como el que tienen a las parejas, ¿verdad? Reparar el daño causado o impedir ulteriores perniciosas consecuencias. Es decir, yo sí le quebré el brazo a usted, entonces, frente a las personas que estamos acá, yo quiero pedir una disculpa, primero una disculpa pública por haber actuado de esa manera, y estoy consciente de que al causar esa lesión, usted ha incurrido en gastos, ¿verdad? Entonces, si usted tiene los gastos aproximados el día de hoy, cuánto es lo que usted ha gastado, pues yo voy a pagarle lo que usted ha gastado, valga la redundancia, en su curación. Y asimismo, si usted trabaja en algún lugar y la suspendieron, yo también le voy a hacer efectivo. Entonces, lo que hace la persona o el delincuente, si lo vemos como delincuente o responsable, ¿verdad? Viene y repara el daño. Porque cuando nosotros hablamos en materia penal de un delincuente, no significa a un marero, un crimen organizado, sino cualquiera de nosotros en un momento dado puede cometer un hecho, ¿verdad? Puede cometer un hecho considerado ilícito y que ese hecho tenga como consecuencia la imposición de una pena. Pero a veces va a ser que en circunstancias que no porque yo sea un delincuente nato, porque yo me dedique al crimen organizado o soy un delincuente habitual, no, sino porque se dio una circunstancia, me alteré y ahí pasó, ¿verdad? Es como en un encuentro de fútbol, a veces llegan, están jugando, y de repente alguien le mete un empujón y a veces se agarran a golpes, ¿verdad? Y de esos golpes resulta un hecho. Entonces, es importante que a veces la persona puede existir un arrepentimiento y eso significa que a futuro puede ser que le impongan una pena o también le den algún sustitutivo penal que la persona no vaya a cumplir ninguna condena de un proceso, pero sí lo sujetan a veces a ciertas medidas dentro de un proceso legal. No sé si estamos claros. Va. Entonces, gracias. Si no hay otra pregunta, vamos a pasar a las circunstancias agravantes, ¿verdad? Licenciado, disculpe. Sí, dígame. También me puede dar un ejemplo del estado emotivo, por favor. El estado emotivo. Así es. Bueno, en este caso, nosotros en el estado emotivo, ahí se recuerdan ustedes que al momento de existir un hecho, va a depender mucho de en qué circunstancias usted lo puede cometer. Por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes a veces les ha pasado de que se asustan. Al momento de asustarse, cuando una persona se asusta, su adrenalina va al 100. Por ejemplo, usted va caminando tranquilamente y de repente aparecen unos perros grandes, ¿verdad? Unos perros, yo a mí por lo menos los perros me dan miedo ver esos perros grandes, pero los de la raza que mucha gente no los quiere porque atacan a las personas. Usted en ese momento, su actitud puede ser de cualquier manera. De repente usted tiene a la par a alguien, la empuja o sale corriendo y la pasa tirando, y esta persona, por ejemplo, a consecuencia de la caída sufre algún tipo de lesión. Entonces, aquí lo que la ley establece que obra el delincuente por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido un arrebato u obcecación, es decir, trastornar, el entendimiento en el momento de actuar. Entonces, por eso yo les decía, no significa que usted vaya a ser un delincuente como tal, pero la ley así nos lo marca, ¿verdad? Si usted comete un hecho, va a ser señalado muchas veces como un delincuente, aunque la circunstancia en que se dio no era la que usted quería. Ha pasado, o si a ustedes les pasó, a veces cuando uno era niño, a veces se metía en algún lugar, alguna finca, por ejemplo, a recoger alguna fruta o algo así, y a veces, por ejemplo, salía el guardián, ¿verdad? Y todo el mundo salía corriendo, y a veces entre los mismos compañeros, a veces uno viene y empuja al otro con tal
de yo salvarme supuestamente del hecho, ¿verdad? Entonces, ese es un estado emotivo que usted va a actuar. Por eso la ley establece aquí que obra el delincuente por estímulos tan poderosos que naturalmente usted en su estado normal no lo hace, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Igual cuando alguien maneja motocicletas, les ha pasado que a veces algunos perros vienen y los empieza a seguir, ¿verdad? Entonces, en el momento de que ustedes quieran escapar, pueden pasar tirando a alguien, ¿verdad? O pueden ir a quebrarle digamos, retrovisores a otra motocicleta, algo así. Ustedes causan un daño, pero no es porque usted lo quiso, sino a veces hubo algo que lo estimuló a actuar de esa manera. No sé si estamos ahí. Sí, licenciado, muchas gracias. Bien, entonces pasamos a la siguiente, de que serían las circunstancias. Lo concreto aquí, aparte de todos los artículos, los incisos que hay, lo importante aquí es que ustedes sepan que las circunstancias atenuantes lo que buscan es disminuir la pena que se le puede imponer a una persona, pero va a depender muchas veces de las circunstancias en que se dio y también la habilidad que tenga el abogado de la forma que esté actuando como fiscal o como defensa de poder decirle al juez, de poder argumentarle, de poder demostrarle con fundamento, con sustento, con los hechos, que esa circunstancia o esa acción u omisión se encuadra dentro de una norma. La habilidad va a estar en las manos de ustedes y por eso es que es importante que uno como abogado, al final lo que tiene en las manos de una persona es su patrimonio, su libertad o en su momento su vida, dependiendo si estuviera vigente la pena de muerte, porque ustedes también, bajo las circunstancias que ustedes van a plantear, tienen un bien jurídico tutelado de una persona, que es su libertad, que es su vida, o muchas veces su patrimonio, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes por eso apliquen bien la ley, comprendan bien, porque esto va a servir a futuro a ustedes para poder, pues al final, ganar plata, porque eso les digo, materia penal es una rama que si ustedes quieren hacer plata, la van a hacer rápido, pero lo que pasa en penal es que ahora, se recuerdan ustedes, el proceso penal en materia, en Guatemala, es oral, ¿verdad? Entonces, así como se da una clase, así ustedes tienen que plantear en una audiencia o en un debate, ¿verdad? Para poder, pues, defender o poder plantear una acusación o un señalamiento en contra de una persona del encuadramiento de esa conducta. Las circunstancias agravantes, pues en este caso, es contrario a las atenuantes. Y como su nombre mismo lo dice, circunstancias agravantes. Estos agravan las penas o aumentan las penas, ¿verdad? Entonces, eso es importante que ustedes también lo manejen, porque dentro de estas circunstancias, vamos a ver por lo menos unas tres, ¿verdad? Primero, motivos fútiles o abyectos. Haber obrado al delincuente por motivos fútiles o abyectos, perdón. Eso significa que cuando un delincuente va a obrar lo que ustedes vieron en la teoría general del delito, en las fases del delito, el iter criminis, una persona al momento de actuar tiene que tener en mente ese dolo, ¿verdad? Ahí se recuerdan ustedes qué es el dolo. El dolo no es más que la acción de buscar hacer daño. El daño va impulsado hacia un objeto o hacia una persona, ¿verdad? Entonces, esto es importante que ustedes lo manejen. Entonces, en el caso de las circunstancias agravantes, es importante que nosotros veamos, por ejemplo, el numeral 2, alevosía. Ejecutar el hecho con alevosía, hay alevosía, la misma ley nos da una definición, cuando se comete el delito empleando medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurar su ejecución, sin riesgo que proceda de la defensa que pudiera ser el ofendido, cuando éste, por sus condiciones personales o por circunstancias en que se encuentra, no pueda prevenir, evitar el hecho o defenderse. Si ustedes están sentados en algún lado, tomándose un café o platicando con alguien, y aparece una persona que quiere hacerles daño y los quiere matar, esta persona lo primero que va a hacer es utilizar medios. ¿Qué utilizo yo para matar a una persona? Si yo voy y llevo una piedra en la mano, por ejemplo, es muy, muy difícil, a menos de que el tamaño de la piedra y la circunstancia de la persona, pero si la persona se va a defender, ténganlo por seguro que puede ser que el que pare mal va a ser la persona que quiera atacar. Entonces, yo voy a utilizar alevosía, es decir, utilizar los medios. ¿Qué voy a utilizar? Un arma de fuego, puedo utilizar un arma blanca, ¿verdad?
puedo utilizar cualquier medio que asegure que voy a efectuar esa etapa o esa fase externa de la cual yo pensé. Por eso es que cuando una persona mata a otra, las circunstancias hay que ver en qué circunstancia las mató, porque a futuro vamos a ver nosotros de los delitos de omisión que el verbo rector en su momento va a ser matar. Sí, yo mato, pero ¿bajo qué circunstancias? Tenía la intención, había planificado. Hay personas que, por ejemplo, matan a otra y se dio porque estaban tomando, digamos, en una cantina. Primero hay que ver, ¿se conocían o no se conocían? Si no se conocían, las circunstancias ahí variaron. Pero si ya se conocían y ya habían tenido problemas, y el problema se puede evidenciar a través de un testigo, a través de algún, digamos, de algún proceso legal, si había un proceso legal, o de alguna denuncia, o de algún hecho como tal. Entonces, desde ahí va a derivar si existió o no existió una circunstancia o varias circunstancias agravantes. Por ejemplo, el numeral tercero, premeditación. Obra con premeditación conocida. Hay premeditación conocida cuando se demuestre que los actos externos realizados revelen que la idea del delito surgió en la mente de su autor con anterioridad suficiente a su ejecución para organizarlo, deliberarlo, planearlo y que en el tiempo que medió entre el propósito y su realización, preparó esta y la ejecutó fría y reflexivamente. Les comento, la premeditación se puede dar en cualquier persona, pero muchas veces dentro del crimen organizado se da esta circunstancia. He tenido casos en los cuales se pueden hacer las intercepciones de llamadas, se puede interceptar una llamada, y donde a veces una persona viene y va a delatar a otro, y le dice, mire, tal persona pertenece a algún grupo, ¿verdad? Y empiezan entonces a interceptar llamadas de este número, llaman a tal persona. Entonces, esa organización, créanme que los delincuentes que ya ejercen el crimen organizado o los mareros tienen una estructura de planificación mejor que como ustedes van a planificar a futuro su tesis. Ellos manejan, tienen todos los puntos, cómo van a hacerle, dónde van a escapar, qué vehículos, quiénes son sus banderas, o sea, cuando hablamos de banderas son quienes van a estar vigilando, ¿verdad? Y por lo común, los mareros y el crimen organizado utilizan niños, utilizan mujeres o mujeres embarazadas para que sean aquellas personas que van a tener el control de donde se va a ejecutar un hecho. Porque al momento de que en una esquina ustedes vean a una señora que está embarazada, que está ahí, pues a uno a veces ni en su mente pasa, ¿verdad? Pero a veces ellos están dando la información directa a las personas que tienen ya organizado o planificado cometer un hecho. Entonces, la premeditación, aquí, ¿cuándo hay premeditación conocida? Cuando se puede demostrar que todos los actos que iban a ejecutar ya estaban previamente planificados, ¿verdad? Un caso que yo tuve así tan emocionante al final, cuando a uno le gusta el derecho penal, es que iban a atacar los miembros de una mara a otra. Entonces ellos empiezan desde 2 meses antes de la ejecución del hecho a la planificación. Empieza la premeditación. Entonces ellos dicen, por ejemplo, ¿verdad? La discoteca donde iban a atacar está ubicada en la 4ª calle 2-25 de la zona 1 del municipio de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango. La discoteca Luz del Olvido, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ellos empiezan a ver, está en esquina, sí, en la esquina tenemos la calle, tenemos la avenida, podemos llegar y cruzar allá y tenemos, por ejemplo, la calle Terracería. Entonces, vamos a atacar en 3 vehículos. El vehículo que va a ser el que va a ejecutar va a ser este se va a ir por tal calle, el otro se va por esta, el otro se va por esta, porque si nos sigue la chonta, como dicen ellos, o la jura, ¿va? Ellos van a ir por esta vía, por esta otra vía. Entonces, ellos planifican y dicen, en tal calle se va a ir tal persona. Si al carro X lo sigue la patrulla, y si son 2 patrullas o si son 3 patrullas, ellos se van por esta calle, van a llevar, por ejemplo, tablas con clavos, si los van siguiendo, tiran las tablas con clavos para que ellos ya no puedan continuar, y si la persecución aparece otro en escena, entonces a tal distancia, a tantos kilómetros hay un autotel, ustedes se entran tal persona se entra al autotel, ingresa ese día, sale hasta el siguiente día, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven la premeditación, la planificación realmente de la mente criminal, en Guatemala, nosotros los chapines somos tan buenos para pensar, pero a veces todo nuestro pensamiento va enfocado a lo malo. Entonces, esto es importante que ustedes como
al final estudiantes enfocados a una materia, todo ese conocimiento que ustedes puedan tener, aprovechémoslo al bien, a lo que la ley establece y hagamos nuestro trabajo de mejor manera. He conocido abogados que pertenecen, ¿verdad? Eso es algo acá entre nos, pertenecen al crimen organizado o que son abogados de la clic, ¿verdad? Entonces, yo cuando estaba en ese asunto, yo recuerdo una ocasión, no se me va a olvidar, me dice una persona que pertenecía a una mara, me dice, mira, ¿no has visto si ha venido el abogado de la clica? Y yo digo, ¿quién es el abogado de tu clica? Entonces me da el nombre, ¿va? Y era muy conocido y me quedé así asombrado, y entonces ya uno empieza como que también a analizar a su colega, ¿no? Y nunca se me va a olvidar esta parte que en una audiencia había mucho calor, había muchos abogados y muchos sindicados dentro de un proceso, y el abogado primero se quita el saco, ¿verdad? Se quita el saco y después las mangas de la camisa estaban así abotonadas y todo, se quita los botones de la camisa y se empieza a remangar la camisa. Cuando se remanga de un lado, le aparecen las letras, ¿verdad? Entonces, no les digo cuál era, ¿va? Pero me aparecen las letras todo en el brazo. Y yo me quedé así asombrado. Dije, yo estoy a la par de un marero o exmarero, pero ya era un marero profesional, ¿verdad? Entonces, era abogado. Entonces, ellos tienen, el crimen organizado tiene sus abogados, que son los que ya manejan, y ellos mismos, ustedes se van a dar cuenta que cuando ya trabajen en esto, incluso hay personas sindicadas que les van a decir, mire, Lick, ¿por qué no pide aquí un beneficio para mí? Pídase ahí algún sustitutivo o busque una forma de un procedimiento abreviado y yo me declaro culpable y me dan la pena, así salgo más rápido de esto. Entonces, créanme que a veces hasta los delincuentes ya manejan bien la ley, ya saben por dónde ir, los que son delincuentes habituales, ¿verdad? Ellos ya saben cómo se aplica porque a veces ellos ya de tanto proceso aprenden. Entonces aquí ustedes tienen que aprender de tanto estudio, ¿verdad? Porque más de alguno de ustedes ha tenido conocimiento ya en la práctica de algún hecho que les haya pasado, ¿verdad? Donde hayan estado involucrados como actores, o perdón, como sujeto activo o sujeto pasivo de un hecho. Entonces, nosotros tenemos que aplicar bien la ley estudiando, ¿verdad? Entonces, vamos a la siguiente, el artículo 27, el numeral 4, medios gravemente peligrosos. Ejecutar el hecho por medio de explosivos, gases perjudiciales, inundación, incendio, envenenamiento, narcótico, varamiento de nave, accidente de aviación, avería causada a propósito, descarrilamiento, alteración del orden público o cualquier otro medio idóneo para ocasionar estragos de carácter general. Acá en Guatemala ustedes han escuchado que a veces se utilizan los famosos carros bombas o dentro de un vehículo de transporte colectivo. Ahorita ya ha bajado esto donde ponían algún tipo de bombas porque a veces lo que buscan ellos es la extorsión y como no pagan, utilizan medios para que en su momento la población también se sienta aterrorizada, para que ellos puedan buscar el beneficio que ellos quieren, que muchas veces es la obtención de recursos económicos por medio de chantajes, ¿verdad? Por medio de llamadas y a veces también, como les diría, de una forma grave para poder buscar su objetivo, que es obtener la plata, que ellos, por ejemplo, si es un tipo de extorsión. Entonces, todo esto son circunstancias que van a agravar. Al momento de plantear un delito que encuadre la conducta de un sujeto, vemos que si no concurren estas circunstancias para poder buscar ese aumento de pena, ¿verdad? Entonces, el otro que se da mucho en la práctica es el ensañamiento, el numeral 7. ¿Qué es ensañamiento? Aquí lo que dice, aumentar deliberadamente los efectos del delito causando otros innecesarios para su realización o emplear medios que añadan ignominia a la acción delictual. Entonces, ¿qué es la ignominia? Ustedes, para aprender el derecho penal o el derecho en general, siempre, cada vez que encuentren ustedes una palabra extraña, una palabra que a veces uno no entiende en materia legal, tener su diccionario para buscar la interpretación de esta palabra. Por ejemplo, ignominia es aumentar la maldad innecesariamente. Para darle muerte a una persona, por ejemplo, a través del ensañamiento, ustedes han visto en las noticias, o tal vez alguno de ustedes lo ha vivido de forma personal, que ha dado cuenta de encontrar algún cadáver, por ejemplo, ahora, lo que hacen es desmembrarlos, ¿verdad? Yo tuve un caso, uno que me acuerdo que las personas que dieron muerte a la mujer, ¿verdad? En este caso a la dama,
vinieron y abusaron sexualmente de la persona. Primero la secuestraron, abusaron sexualmente de la persona, la torturaron, le cortaron parte, casi que la mitad de la cabeza con sierra, desmembraron el cuerpo, dejaron partes en un lado, partes en otro. Entonces, ahí lo que uno ve es un ensañamiento, es decir, yo secuestro a alguno de ustedes, busco el rescate, no me lo dan, entonces, o a veces sí lo da la familia, pero a pesar de eso, matan a la persona, la desmembran y les van a dejar incluso hasta partes del cuerpo, partes de la familia, donde vive la familia. Entonces, realmente eso es fuera del contexto, ya es un trastorno psicológico, delictual de una persona. Entonces, toda esa parte es importante que ustedes lo manejen, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna pregunta en este tema. Licenciado, solo podría repetir qué era la ignominia, por favor. La ignominia es aumentar la maldad innecesariamente. Gracias, licenciado. Bueno, entonces, les encargo que ustedes sigan leyendo, ¿verdad? Las otras, por eso les decía el día anterior, leer, porque al leer uno va comprendiendo de mejor manera el derecho, cualquier rama del derecho que ustedes van viendo. La única forma de que ustedes logren comprender esta rama o esta profesión que al final va a ser muy bendecida para ustedes en lo que ustedes quieran trabajar, si quieren trabajar derecho penal. Hay momentos que también cuando uno empieza, a veces hasta miedo le da a veces estar dentro de este asunto, porque van a conocer cosas a veces escalofriantes dentro de los hechos, que esas verdades históricas que ustedes van a poder plantear su teoría su tesis de defensa o de imputación o de acusación, que hay casos que sí son muy, muy crueles para uno que no está acostumbrado muchas veces a ver mucha violencia, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes manejen estas circunstancias, ¿verdad? Si no hay ninguna duda, pues vamos a continuar. Vamos a pasar ya a la participación del delito. Dentro de la participación del delito tenemos que saber nosotros... Sí, cuénteme. Yo tengo una duda. Así como hay circunstancias agravantes, ¿pueden haber agravantes y atenuantes al mismo tiempo? No, por lo común se van a aplicar las atenuantes o las agravantes, porque no hay ninguna relación como para decir, mire, apliquemos las dos, ¿verdad? Va a depender de las circunstancias en la forma que usted quiera plantearlo, porque el Ministerio Público puede plantear agravantes, usted como defensora puede plantear atenuantes, que al final el juez es el encargado de poder digamos, resolver conforme a las peticiones y conforme a los hechos. Es decir, si yo soy juez, yo voy a escuchar la postura de 1, 2, 3 o 4 abogados, dependiendo de las circunstancias que se den y cómo lo van a plantear, y dependiendo de eso, puede en su momento resolver, ¿verdad? Entonces, de que usted pueda plantear las atenuantes, sí, y la otra parte de las agravantes también, pero el juez en su momento va a resolver. Entonces, por eso es que ustedes tienen que estar atentos, y les digo esto porque hay abogados que hablan muy bien, ¿verdad? Que a veces hasta yo soy de la parte contraria y hasta a mí me trata de convencer, ¿verdad? Y a veces, pero eso no es que me convenza, sino es el conocimiento que ustedes tienen que tener. Y les digo, esto puede ser que a futuro, dentro de un proceso, nos podamos encontrar, ¿verdad? Yo me he encontrado a varios de mis alumnos, ya sea en el curso normal que les he dado penal o en preparación de privados, en la cual nos hemos encontrado y a veces dentro de un proceso, dentro de un debate, cada quien defiende su postura. Lo que sí tienen que tener ustedes claros como abogados es que nunca peleen con nadie, ¿verdad? O sea, si algún día ustedes me ganan un proceso, yo no voy a pelear contra ustedes. Si algún día yo les gano, tampoco van a pelear conmigo, ¿verdad? Porque a veces se da esta parte, porque a veces cuando uno pierde algo, no más lo que queda es como querer pelear con el otro, ¿verdad? Pero todo es profesional, ¿verdad? El profesionalismo no pelea con nadie y uno tiene que actuar siempre apegado a lo que la norma establece, no a lo que yo quiera que me resuelvan, sino a mi conocimiento, la interpretación y aplicación de la norma. Si no hay otra duda, continuamos. Vamos a la participación. ¿Sí? Buenas noches. Yo tengo una duda con respecto a la ignominia. ¿La ignominia es lo mismo que el ensañamiento o son diferentes? No, lo que pasa es que dentro del ensañamiento la ley le da a usted como una definición que comprender por ensañamiento, ¿verdad?
Y dentro del ensañamiento, lo que la ley establece acá es que aumentar deliberadamente efectos del delito, causando otros innecesarios para su realización o emplear medios que añadan ignominia a la acción delictual. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera a usted matarla, ¿verdad? Entonces, si tengo un arma de fuego, ¿cuántos disparos considera usted, dependiendo del pulso que yo tenga, ¿verdad? ¿Cuántos disparos considera usted que yo la puedo matar a usted? No sé, licenciado. Bueno. ¿Consideran ustedes que con un disparo puede matar a una persona a uno? Sí, Sí, bien acertado, sí, licenciado. Puede ser bien acertado, puede ser que yo le pegue en una parte que aguante un tiempo y de repente se muera, ¿verdad? Pero imagínense que yo no, si yo tengo un ensañamiento en contra de usted, lo que voy a hacer es que le voy a dar, ¿qué le digo? 50 disparos o 100 disparos. Ustedes han visto hechos en los cuales 80, 90, 100, 200, digamos, casquillos de un arma de fuego para matar a una persona. Utilizan armas de grueso calibre y aparte de eso, todavía algunos dicen, bueno, le van a dar el tiro de gracia, ¿verdad? Entonces, eso es un ensañamiento, utilizar otros medios o aumentar la maldad en la mente del delincuente que son innecesarias para darle muerte a una persona. Entonces, eso es parte del ensañamiento, es la ignominia dentro de la doctrina, ¿verdad? Conocida, entonces, como aumentar la maldad innecesaria en la mente del delincuente para cometer un hecho. ¿Estamos bien? Ok, gracias, licenciado. Bueno, entonces ahora sí pasamos, por favor, a la participación dentro de un delito. Tenemos que avanzar porque ya solo la próxima clase creo que vamos a ver un poco de repaso, de ahí ya entramos a nuestra clase porque también ya nos dieron calendarios para parciales que ya van a ser en agosto, ¿verdad? Entonces tenemos que apurarnos también con nuestro contenido, si no, no va a tener que evaluarlos a ustedes y todos van a ganar con 30. Así. Entonces, vamos a continuar. La participación en el delito, en el artículo 35, establece la ley que son responsables penalmente del delito los autores y los cómplices. De las faltas solo son responsables los autores. Algo importante, ¿quién es un autor? El autor es el que tiene el dominio del hecho. Significa que de él depende si se consuma o no el delito. Es decir, dentro de cada uno de nosotros, ustedes pudieron haber dado o pudieron analizarse. Yo lo que les pido es que ustedes se analicen de forma personal. Eso significa, ¿verdad? Que ustedes a veces han pensado cometer un hecho, ¿verdad? A veces dicen, este me las va a pagar o este le voy a hacer tal cosa, pero queda solo en la fase interna, ¿verdad? Nunca exteriorizan una conducta. ¿Quién es el responsable de cometer un hecho? Va a ser solamente el autor, pero es importante que ustedes manejen lo que establece el artículo 36. ¿Qué autores? Son autores, dice. Y en esto, a la par de ese artículo 36, donde dicen autores, pueden poner ustedes que puede haber un autor directo o inmediato. Un autor directo o un autor inmediato. ¿Y quiénes? Entonces, aquí ustedes pueden ver porque en este artículo ustedes pueden darse confusión a un autor o a un cómplice. Y la ley establece que son autores, primero, quienes tomen parte directa en la ejecución de los actos propios del delito, es decir, quien actúa de forma directa. Dos, quienes fuercen o induzcan directamente a otro a ejecutarlo. Tercero, quienes cooperan a la realización del delito, ya sea en su preparación o en su ejecución, con un acto sin el cual no se hubiera podido cometer. Y cuarto, quienes habiéndose concertado con otro u otros para la ejecución de un delito, están presentes en el momento de su consumación. Eso es importante que ustedes lo manejen porque ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, los motocicarios, por lo común, van dos en una motocicleta. Quien ejecuta el acto es uno. Y hablamos nosotros que el derecho penal es un derecho penal de acto. Es decir, si yo disparo en contra de la integridad de una persona, yo sería el autor. Pero, ¿quién coopera conmigo? El que va manejando la motocicleta. Entonces, ahí serían dos autores. Uno que ejecuta, uno que exterioriza la conducta, pero
hay uno que coopera con él. Entonces, el que coopera con él, pueden ver ustedes en este caso, ¿verdad? Que quienes cooperen en la realización del delito, ya sea en su preparación o en su ejecución, con un acto sin el cual no se hubiera podido cometer. Es decir, si yo llego corriendo donde están ustedes a poder disparar, por lo común ustedes ven que la persona que mata a otro o los sicarios siempre actúan en cooperación con alguien más. El que coopera también es considerado entonces como autor, no es considerado como cómplice, ¿verdad? Entonces, sí tienen que tener cuidado ustedes en esa parte. Les comento un hecho así rápido. Era el proceso de una persona que tenía eran dos medios hermanos, ¿verdad? Eran dos medios hermanos y los dos trabajaban dentro de una finca. Y al momento de salir del trabajo, se van a una cantina, empiezan a tomar los dos medios hermanos más otros 15 compañeros. Entonces, en total iban 17 personas. Al momento que iban estas 17 personas, van a la parada de buses y ahí encuentran a dos personas que eran enemigos del medio hermano, digamos, de mi cliente. Ellos ya se habían peleado con anterioridad por problemas de una chica, ¿verdad? Ya se habían tenido sus problemas y todo el asunto. Pero cuando ya iban tomados los 17, porque eran 17, entonces entre ellos vienen y empiezan a gritarles, sí, mira que ahí está tal persona y que vos te le asustás y que no sé qué, y que no sé cuándo. Bajo los tragos todos empiezan a incitar a ellos, ¿verdad? Y entonces uno de ellos empieza a pelear con ellos, con su enemigo, digamos, ¿verdad? Pero él tenía a su amigo también. Entonces imagínense, 2 contra 17, no podía ser una riña tumultuaria porque solo eran dos los que estaban peleando. Luego, como uno ya estaba tomado, viene y me imagino que el otro le ha de haber pegado porque el otro estaba sano, ¿verdad? Entonces viene el sujeto, no se queda así, se pelean y de ahí sale corriendo y frente a donde se pelearon había una carnicería. Entonces lo que hace el tipo fue atraer un cuchillo del carnicero y ya regresa, ¿verdad? Con el que se estaba peleando y se lo pasa en el cuello y le corta la yugular, ¿verdad? De todos los que estaban ahí, salieron corriendo. El amigo de la víctima, porque ahí se quedó, ahí murió, ahí desangrado. El amigo de la víctima, el único que reconoce, es al medio hermano del actor, ¿verdad? Del autor, perdón. Entonces, el autor se dio a la fuga, ni siquiera lo han capturado hasta ese momento, y a mi cliente lo juzgaron por delito de asesinato. ¿Cuál fue la versión del testigo presencial? La versión fue que dijo que mi cliente se había quedado parado enfrente de él para que no saliera huyendo. Nunca hubo una acción, nunca ejerció una fuerza en contra del otro, pero por estar presente dentro del acto, en su momento vienen y lo juzgan como autor del delito de homicidio, porque querían en su momento imputarlo o sentenciarlo como asesinato, pero no concurrían los elementos del hecho. Y además, lo que se pedía ahí en su momento no era una participación como tal, ¿verdad? Pero la interpretación que haga el juez, que haga el Ministerio Público es importante para que ustedes manejen esos temas, ¿verdad? Y también tenemos en el 37 los cómplices. Y los cómplices, la ley establece que son cómplices también llamados doctrinariamente como coautor, ¿verdad? Como un coautor. Y establece primero quienes animaren o alentaren a otro en su resolución de cometer un delito. Quienes prometieren su ayuda o cooperación para después de cometido el delito. Quienes proporcionaren informes o suministraren medios adecuados para realizar el delito. Y cuarto, quienes sirvieran de enlace o actuaran como intermediarios entre los participantes para obtener la concurrencia de estos en el delito, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes manejen toda esta parte de los autores y de los cómplices dentro de un delito. La participación, poder determinar ese hilo tan delgado que existe entre un autor y un cómplice va a depender de las circunstancias de un hecho. Eso quiere decir que ustedes lo que tienen que manejar es lo que la norma establece, para que al momento de que ustedes estén frente a un hecho real, poder ver y encuadrar la conducta no solo en un tipo penal, sino también en qué circunstancias podría aplicarse un caso concreto, ¿verdad? Así es que cuando ustedes a futuro les dejen un caso hipotético, ustedes son los que tienen que aplicar la norma
conforme a su conocimiento y conforme a las circunstancias que les van a plantear un caso a ustedes, ¿verdad? Y yo les invito a ustedes, lástima que ahorita por cuestiones de pandemia no nos dejan, porque yo sí llevaba a mis alumnos o siempre los había llevado antes de pandemia al tema de poder escuchar primeras declaraciones por grupos, para que ustedes en una declaración puedan escuchar que hay casos tan relevantes y hay casos tan, dice uno, con algo tan fácil que la persona se someta a un proceso legal por algo insignificante muchas veces, ¿verdad? Pero cometida una acción, ya no hay vuelta. Lo que hay que ver, si la acción encuadra dentro del tipo penal, tiene los 5 elementos de la teoría general del delito, no hay ninguna causa de justificación, ni una causa de inimputabilidad, ni nada, pues entonces procede uno a ver de qué manera, qué salidas pueda tener dentro del proceso, ¿verdad? Y por eso que el proceso tiene fases. El proceso penal ustedes a futuro lo van a ver por fases, pero toda esta parte que estamos viendo se aplica dentro de un proceso. Se aplica porque se aplica, pero muchas veces, muchos abogados a veces no las aplican porque desconocen la aplicación de la norma sustantiva y solo se van a la procesal y muchas veces perjudican a un cliente, ¿verdad? O alguna persona que está siendo sindicada dentro de un proceso. Entonces, es importante que ustedes lo manejen siempre. Si no hay dudas acá, pasamos a lo que son las penas. Ya habiendo visto nosotros las penas, ¿se recuerdan ustedes que dentro de las escuelas que ustedes analizaron del derecho penal, vieron varias escuelas y dentro de esas pudieron haberse dado cuenta ustedes de las penas que existían antes? Por ejemplo, la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Yo mataba a una persona, entonces la familia de la víctima tenía derecho a matar a alguien de mi familia o matarme a mí. Ese era el ojo por ojo, ¿verdad? O diente por diente. Dentro de esta ya se viene pues la evolución, el estudio de las penas y por eso que ustedes en la doctrina pueden encontrar penas corporales, penas infamantes, privativas de derechos, privativas de libertad y pecuniarias, según la doctrina. Según la ley, vamos a ver otras. Y lo que sí me interesa también es que ustedes siempre tengan una definición de qué es pena, ¿verdad? Entonces, la pena es una consecuencia eminentemente jurídica y debidamente establecida en la ley que consiste en la privación o restricción de bienes jurídicos que impone un órgano jurisdiccional competente en nombre del Estado al responsable de un ilícito penal. Entonces, de esa manera vemos nosotros que es una pena. Y ya después de las penas, pues ya van a ver ustedes la clasificación en la ley, penas principales, penas accesorias. Las que más se manejan en la actualidad son las penas de prisión, arresto y las penas de multa. Por eso es que ustedes más adelante, vamos a ver en la próxima clase, y en la próxima sí quisiera que termináramos esto para poder avanzar en nuestro contenido, aunque es muy amplio. Yo sé que derecho penal, ustedes lo vieron en un semestre, nosotros lo vamos a ver como el repaso, como en 3 clases nomás, ¿verdad? Pero yo siempre lo manifiesto, que en la ley, o digamos en la doctrina, en la ley y en el contenido de un curso, es muy poco el tiempo que tenemos, y por eso es que a mí sí me gusta aprovechar el tiempo e ir, pero necesito que ustedes también lean, porque si no, los que no leen se quedan, ¿verdad? Y van a tener más dudas. Al final uno explica y a veces más dudas le generan. Entonces, yo sí les encargo, por favor, que para la próxima clase lean el resto de artículos del 41, ahora son menos de 100, ¿verdad? Del 41 al 100.